con todos y sí, agradecida por esta oportunidad para estar compartiendo un poco de los conocimientos que actualmente ya es algo que debemos de enfatizar más, mucho más en esta coyuntura que se nos viene, ¿no? Bueno, iniciando con la exposición, lo que vamos a hablar el día de hoy es los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización, más conocido como ESA. Para eso nos herramienta muy valiosa actualmente para lo que es el combate con muchas enfermedades. Enfermedades que si nosotros tenemos la vacuna adecuada vendrían a ser enfermedades inmunoprevenibles, que vamos a poder prevenirlo mediante las vacunas. Y para eso es importante saber qué es una vacuna, ya que las vacunas son de por sí, son suspensiones de organismos vivos, ya sean estas de virus o bacterias que bajo su elaboración pueden ser inactivados, muertos o fracciones de los mismos, que pueden tener partículas proteicas que ser administradas en un organismo receptor, en este caso una persona, lo que va a conllevar o lo que se va a lograr es que esta persona logre una respuesta inmune y que va a prevenir determinadas enfermedades. Ahora, recuerden también que las vacunas lo que va a ayudar es de que si llegado el caso tuvieran la enfermedad, son las enfermedades o las consecuencias más graves de esta enfermedad lo que va a lograr o ayudar a prevenir. En la composición de la vacuna vamos a tener que no solamente es el microorganismo en sí de la enfermedad lo que va a contener, sino va a tener muchos componentes, coadyuvantes, antibióticos que van a ayudar a que esta vacuna esté estabilizada, preservantes, estabilizadores en sí, y el antígeno vacunal de que se pueda tratar, ¿no? También recordar que nosotros tenemos un esquema de vacunación ya aprobada con la norma técnica sanitaria, la 141, que aún sigue vigente, es la que todavía nosotros tenemos en el Perú, ¿no? Establecido, normado, y que a pesar de que todavía no hay modificatoria del esquema vacunacional como tal, porque recuerden que la nueva vacuna que vamos a incrementar a esta normativa es la vacuna del COVID, pero que no está normada todavía. Esto es decir, que se va a utilizar o se va a estar inmerso la vacuna contra el COVID por emergencia, pero no está establecido todavía en el esquema vacunación. ¿Por qué? Porque todavía la vacuna contra el COVID está en estudios, entonces no hay todavía normado o una modificación de la normativa como tal. Entonces, al tener este evento o en este contexto de la pandemia, vamos a también tener que evaluar los eventos que van a ser atribuidos por este ingreso o esta aplicación de esta vacuna, lo que nosotros conocemos como SAVI. ¿Y qué es SAVI? Es un evento o cuadro clínico que va a ocurrir después de la aplicación de una vacuna. Esto nos va a causar preocupación, alarma, ya que este evento va a ser a la par o simultáneo o suceso después. ¿Aló? Después de la vacunación. Por eso es que se va a tener como si fuese un causal. Si bien el SAVI va a denotar en un momento una asociación temporal, ¿qué quiere decir? Que va a tratarse de determinar si realmente hay una relación causa-efecto, una casualidad entre el evento en que yo le he vacunado y el evento que está sucediendo. También se puede definir SAVI como cualquier cuadro clínico patológico asociado temporalmente a la vacunación o inmunización. Menciono temporalmente, ya que esto es una observación y es lo que se tiene que investigar, si realmente existe o no existe esa asociación entre la vacunación y el evento que está sucediendo. No necesariamente va a ser una relación
causal. Eso es lo que se va a investigar. Por eso se dice epidemiológico. En definición operacional se desencadena todo un proceso de investigación cuando empieza a haber un evento o un ESAVI, y tiene que ser investigado para una clasificación final y ver medidas implementarias o medidas correctivas. ¿Esto qué quiere decir? Que no el simple hecho de decir que sea o ha suscitado un ESAVI no quiere decir de que sea relacional realmente con la vacunación, y es más, que una vez que se relaciona o una vez que se investiga un ESAVI, tiene que haber una clasificación final, tiene que haber una evaluación. ¿Realmente fue por la vacunación? ¿Realmente sucedió eso? ¿O hubo otras cosas que hicieron pensar que la vacuna es la que había provocado ese evento? ¿Ya? Y si realmente sucedió porque es causal por la vacunación, tiene que haber medidas correctivas para evitar nuevamente el suceso. Tenemos que diferenciar para esto lo que es un ESAVI y una reacción adversa. Los ESAVIs son cuadros clínicos que van a aparecer posteriormente a una vacunación y que está supuestamente relacionado a esta vacunación. Siempre tenemos que ver eso, que cuando alguien habla de ESAVI, no está refiriendo netamente que es provocado por la vacuna. Está refiriendo que hay una sospecha de que pueda estar siendo o teniendo una razón causal de la vacunación. Entonces eso tenemos que tenerlo en claro, porque muchas veces cuando decimos ESAVI, es lógico que todo el mundo se alarma, pero no llegan al fondo. ¿Realmente es por eso o fue por otro evento? ¿Qué sucedió realmente? Entonces recuerden que hablar de ESAVI quiere decir tratar de investigar si hay un efecto casual entre la vacunación y el suceso o el evento que está produciéndose en ese momento. En cambio, una reacción adversa de por sí ya son los cuadros clínicos que van a aparecer posterior a la administración. Esto puede ser a la administración de una vacuna o medicamento que sí va a tener una relación causal. O sea, sí vamos a saber que es esa administración de tal medicamento o esa administración de tal vacuna me está provocando esas reacciones o esos cuadros clínicos en la persona. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a decir que un ESAVI o afirmar que es un ESAVI es una reacción que es necesario investigar y averiguar si realmente hay una relación causal entre el evento y la administración. Según la clasificación de las ESAVIs, tenemos que se van a clasificar por dos formas. Tanto puede ser por su tipo o por la gravedad. Cuando hablamos por el tipo de ESAVIs, puede ser un evento coincidente que está relacionado junto a la administración con alguna patología que tuvo la persona, un evento relacionado con la ansiedad de la persona, evento relacionado propio de la vacuna o algunos componentes de la vacuna, unos errores programáticos. Estos en los errores programáticos estamos hablando de errores humanos, o un evento no concluyente, que podría haber sucesos de ESAVIs en las que al final de la investigación no se concluye si realmente hay una relación, ¿no? Esto vamos a hablar un poquito más adelante, y también lo podemos clasificar por su gravedad. En lo que es la clasificación por la gravedad, estos pueden ser leve, moderado o severo, y en un ratito lo vamos a volver a hablar. Entonces, licenciada Cristina, se escucha. Entonces, cuando hablamos de ESAVI según el tipo, podemos hablar de los eventos coincidentes. ¿Qué quiere decir? Un evento que definitivamente no se investiga que no está relacionado por la vacuna, y se va a identificar que esa persona que recibió la vacuna ya tenía una etiología o patología que va a explicar la aparición de ese evento. Esto sucede mucho en los niños cuando se les vacuna. Puede ser que la mamá nos indique o nos informe de que el bebé está relativamente sano, aparentemente sano, pero que cuando después de la vacuna empezó a tener fiebre, pero una fiebre exagerada, que no se puede controlar, no se puede monitorizar, puede ser que el bebé haya estado incubando una enfermedad, y eso ocurre que
después de la vacuna empieza todo un proceso. Puede ser incluso bebés que lo vacunamos y empieza un proceso de infección o una EDA. Entonces, se tiene que hacer todas las averiguaciones para realmente saber si el evento que está sucediendo, puede ser fiebre, puede ser una EDA, es definitivamente provocada por la vacuna o es que estuvo incubando una enfermedad propia y coincidió que al momento en que lo vacunaron, empezó a tener ya los síntomas de dicha patología. Entonces, esto es lo que se veía más en lo que es los niños, que son los que más susceptibles a estar enfermos, y es los que tienen mayor calendario de vacunación en lo que es ahorita actualmente en el MINSA. Entonces, cuando un niño cada 2 meses, un lactante cada 2 meses yo estoy vacunando, si bien es cierto, se le informa, se le pregunta a la mamá si ha tenido alguna enfermedad, muchas veces en los niños no es determinante el saber en que en ese momento aparentemente esté sano. Entonces, siempre tenemos que tener una buena investigación, una buena empatía, una buena explicación a la mamá. ¿Para qué? Para determinar y no sea esto consecuencia de vacunar y luego tener un evento que le va a alarmar a la mamá y que lo va a asociar con la vacuna. Entonces, eso se veía antes o se ve actualmente, igual se sigue viendo en los niños, pero lo que ahorita con lo que es la vacunación que estamos viendo, en lo que estamos viendo actualmente, en lo que empezamos con la vacunación de primera fase, ¿qué se está viendo con la vacuna contra el COVID? Que estamos empezando a vacunar y empiezan a decir que, y ustedes mismos están escuchando en las noticias, que se le puso la primera dosis de la vacuna y que en este caso el personal de salud, se está enfermando, se está contagiando, no hay protección o si hay protección, es lo que se está manifestando. ¿Qué sucede actualmente? Que yo puedo poner a una persona, a un personal de salud en este caso, que es con los que se está iniciando la vacunación, y esta persona me puede presentar una reacción normal de la vacuna, unas reacciones leves, o me puede hacer que en 1 o 2 días le diagnostiquen COVID. ¿Esto por qué sucede? Precisamente es casi lo que veíamos antes en los niños. Esta persona puede estar incubando la enfermedad. Para eso existe una normativa en la que nos orienta que tenemos que hacer una anamnesis mucho más específica para poder vacunar. Recuerden que nosotros como personal de salud de por sí ya estamos expuestos porque tenemos trato con personas que puedan tener la enfermedad, más aún los pacientes, los personal que está en primera línea y trabaja o atendiendo a pacientes con COVID ya diagnosticados. Entonces, para ellos hay que investigar, hay que hacer una evaluación previa a la vacunación, si han tenido tos, si están teniendo fiebre, si han tenido contacto con una persona que tiene COVID y que ellos hayan tenido un contacto sin mascarilla, o sea, algo que podría dar a entender que ellos pudieron haberse contagiado. Tienen familiar con contacto de COVID, tener que averiguar esos datos, porque si yo le vacuno al personal, ellos me pueden hacer una sintomatología normal de la vacuna, como repito, reacciones leves, pero me pueden empezar a hacer reacciones severas que nosotros tenemos que diagnosticar que no sea reacción de la vacuna, sino que si estuvo incubando la enfermedad, está empezando a presentar su sintomatología. Recuerden que el periodo entre que aparece la sintomatología en el momento que se contagiaron es un periodo de 14 días, entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Entonces, lo que se está manifestando en cuadro de SAVIS tiene que ver, ¿corresponde a una reacción de la vacuna o corresponde a un cuadro de COVID? Entonces, se tiene que investigar la anamnesis clínica, los exámenes de laboratorio y ver si es un evento coincidente, que justo lo vacuné, pero esta persona ya me estaba incubando. Al final se le diagnostica como COVID, pero no es por la vacunación. Entonces tenemos que evaluar precisamente esos motivos. Ahora, un evento relacionado con la ansiedad de la persona.
Esta es una reacción que generalmente se causa por mucha ansiedad o temor de por sí que algunas personas tienen, tanto en lo que es la vacunación o el miedo a las agujas, que a veces se les conoce, ¿no? Hay personas que son muy ansiosas al momento en que le van a colocar un medicamento, una vacuna, al mirar la aguja ya se ponen muy ansiosas. Puede producir justo en el momento en que se va a vacunar. Puede ser antes, viendo la aguja, ya se ponen ansiosas, durante o después de la vacunación. Cuando una persona tiene mucha ansiedad o tiene mucho temor a la vacunación o de por sí a tener un medicamento que le están inyectando, puede producir un desenlace que se conoce como síndrome vagal, que es una reacción que tras la vacunación puede incluso llegar al desmayo, ¿ya? Una ansiedad, dificultad de respirar, la piel se pone pálida, la persona se pone pálida, se pone ansiosa y puede llegar a estos desmayos. Un caso que lo conocimos o lo vimos, creo que la mayoría que se dio a conocer en las redes y también en los medios de comunicación, es un evento de una enfermera que se desmayó después de recibir la vacuna. Esta persona recibió la vacuna, estaba bien, pero el evento o el síndrome vagal le ocurrió después de unos minutos de haberse colocado la vacuna. Muchos pensaron que era reacción a la vacuna, pero en sí era una reacción que ella ya lo manifestaba. Incluso ella mencionó que siempre le pasaba cuando le ponían una inyección. Entonces tenemos que tratar de evaluar y determinar si realmente fue solamente la ansiedad o es una reacción de la vacunación. Un evento relacionado con la vacuna. Hay eventos en los que son inherentes a la vacuna. ¿Qué quiere decir? Que ya vienen a ser unas reacciones que sabemos que va a ocurrir por la vacuna que le vamos a colocar. Y esto muchas veces tiene que ver con el componente que tiene la vacuna. Por ejemplo, la DPT, que es una vacuna que nosotros la manejamos y ya sabemos que su reacción en la mayoría de los niños es enrojecimiento, dolor, inflamación. Entonces tenemos que explicarle al familiar o a la mamá, al papá, de que esta reacción es aparentemente la reacción normal de la vacuna que va a aparecer en su niño por más que tengamos los cuidados. Lo que tenemos que ayudarle así es los cuidados post vacunar, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que observar para determinar que sea netamente de la vacuna, para evitar estos signos o estas alarmas por un examen, ¿no? Entonces, eso es netamente porque está relacionado a los componentes tal de la vacuna. Hay eventos relacionados con la vacuna, pero va más a sus relacionados a los defectos de calidad, reacciones que está causada o precipitada por uno o más defectos en la calidad. Esto generalmente en la calidad de la producción de la vacuna o los dispositivos que tienen para la aplicación, una insuficiente calidad en laboratorio que puede ocurrir esporádicamente. ¿Cómo sabemos que es por calidad en la vacunación? Cuando esto ocurre de forma masiva en cierta vacuna. Puede ser que si viene, ¿cómo puedo decir yo que es por la calidad neta de una vacuna? Es que si viene una vacuna del exterior y empezamos a vacunar y los sucesos que empiezan a ocurrir no solamente es en una zona, sino es en varias partes, supongamos del Perú, empiezan a hacer determinar, ¿cómo lo determino que es la vacuna? Mediante el lote, el código de lote de elaboración de una vacuna es como el sello, como la identificación de dicho vacuna para todo el sector en que se ha repartido. ¿Qué se hace si hay un evento severo en esta vacuna? Se paraliza la vacunación de esos lotes y se hace una investigación exhaustiva de cada lote para identificar si fue la calidad de producción. Recordar también que puede ser la calidad en los dispositivos de la administración. En eso hablamos de las jeringas propias o también de cómo es el almacenamiento, si tuvieron o no un buen almacenamiento, una calidad de almacenamiento en el transporte o la vigilancia en el almacén de las vacunas. Entonces, todo eso se investiga, eso va a ir variando dependiendo de qué tan evento
sucede si es en una zona, una localidad, o es de forma masiva en todo. Si es una sola zona, por ejemplo, en un colegio, yo voy a sospechar que la investigación va orientada al centro de salud que vacunó en ese colegio, porque ese colegio empieza a obtener varias reacciones adversas. Eso sí es que hablo de una vacunación en el colegio. Pero si veo que las reacciones, hay una en Lima, hay otra en Arequipa, otra en Trujillo, reacciones severas simultáneas, un ESAVI simultáneo, entonces, ¿qué hago? ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que investigar el lote de qué vacunas fueron. Si fueron las mismas vacunas, ¿qué lote tuvo? Ya, entonces tiene que hacer la investigación del lote de las vacunas, que tiene que determinar si fue mala calidad en la elaboración o en la producción de las vacunas, ¿no? Eso es en caso de llegar a un ESAVI de manera que aparezca en varias zonas a la vez, ¿no? Los eventos también empezamos con los errores programáticos. Como les mencioné, los errores programáticos estamos viendo que vendrían a ser los errores humanos. Errores programáticos son los que nosotros tenemos que tratar de evitar que no sucedan, programándonos, y tenemos que ser muy minuciosos para disminuir todo lo posible en estos errores. Los errores programáticos, entonces, son las actitudes o procedimientos que no cumplen con las normas establecidas. Tanto puede ser para el transporte, almacenamiento, dispensión, preparación y hasta la aplicación de las vacunas, que solos o en conjunto de todos estos pueden generar unos eventos adversos potencialmente graves. ¿De acuerdo? Esto precisamente son los errores programáticos que se está tratando de evitar en lo que es la vacunación para el COVID. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una vacuna en específica que necesita demasiado cuidado, sobre todo en el almacenamiento, el transporte y la administración. Entre ellos, de las vacunas, estamos hablando de la Pfizer, ya que tiene un componente que nosotros tenemos que tener muy en cuenta para evitar la ruptura de cadena de frío en esta vacuna. Y para eso se está haciendo toda la logística para poder cumplir con el transporte, todas las capacitaciones para que el almacenamiento, la preparación y hasta llegado el momento de la aplicación sea a la adecuada, que no haya una ruptura de la cadena de frío para nosotros, no solamente saber que vamos a inmunizar y proteger a esta población, sino también evitar que se generen eventos adversos, graves y severos. Entonces, para eso es lo que se tiene que hacer, toda una logística, y así evitamos los errores programáticos. Esto justamente es lo que se está viendo. El Ministerio de Salud está teniendo que considerar muchas cosas para evitar que esto suceda, y tiene que haber personal tanto capacitado como la logística para poder asegurar que todo esto se cumpla, tanto desde la elaboración, que eso se encarga el laboratorio, hasta el traslado y administración de dichas vacunas, ¿no? Los errores operativos, esto lo vamos a encontrar también en la normativa, en la norma técnica que tenemos, la 141 de vacunación, que pueden ser errores operativos o errores programáticos, y que cada error que se pudiera en algún momento ocasionar, puede haber un evento previsto, un evento que vamos a saber que puede ocasionar. Repito, estos errores tienen que disminuirse o tienen que evitarse, no tiene que suceder, es lo ideal que nunca suceda, para que así evitemos los eventos o los que pueda ser de gran gravedad, ¿no? Una jeringa que no esté estéril, el uso de jeringas o los diluyentes contaminados, en mal estado o no guardados, almacenados adecuadamente, puede producir infecciones, accesos locales, infección, sepsis, incluso toxicidad o muerte en la persona. El error en la reconstrucción de las vacunas. Recuerden que toda vacuna si tiene que ser reconstituido, porque es una vacuna liofilizada, tiene que tener su propio diluyente. El utilizar un diluyente por otro, el confundir los diluyentes de una vacuna con otra y poder reconstruir esa vacuna, también va a ocasionar errores o eventos que pueden ser muy fuertes o incluso mortales. Una mala reconstitución en un diluyente incorrecto puede ocasionar acceso local en la zona donde
se ha colocado la vacuna. Un evento también puede ser la insulina, colocarnos, sabemos que actualmente cadena de frío, que es lo que tiene que ser el almacén de las vacunas, solamente debe de haber vacunas, no otro elemento o otro fármaco, para evitar dichos errores, ¿ya? Ahora, el transporte, almacenamiento o incorrecto de las vacunas, eso puede provocar reacciones locales por vacuna congelada o una vacunación ineficaz. Puede ser que esté vacunando, pero no hay una efectividad. Esto mucho tiene que ver con lo que es la cadena de frío. El caso omiso de las contraindicaciones del laboratorio en la que se estoy explicando la administración de la vacuna. Una persona que es alérgica del huevo, yo le pongo una vacuna que precisamente está contraindicada a aplicarle a personas que son alérgicas al huevo, puede haber una reacción severa o grave, ¿no? Una anafilaxia. Hubo errores antes, sí, incluso como les mencioné, hubo un error en el año 1997, que esto es generalmente ya conocido por muchos, que hubo un error en que se equivocaron y en vez de un medicamento empezaron a administrar insulina a 70 infantes, pensando o creyendo que era un DPT. ¿Qué ocurrió? 21 fallecidos de estos niños y es lo que queremos evitar, ¿no? Errores que se puedan solucionar. Lo más reciente, hubo errores en el 2018, indicaron que hubo un error que se administró a 25 escolares, la vacuna de VPH. Estos escolares tenían menos de 8 años de edad. Sabemos que la vacuna la podemos administrar a partir de los 9 años y se les administró por un error, una equivocación en lo que es la programación de esta vacuna, ¿no? En lo que referimos al tipo, según su gravedad, los cesavis, puede ser los cesavis leves o los cesavis moderados. En los cesavis leves, la reacción local, generalmente estos son los más tolerados, fácilmente tolerados, y no estamos hablando de que no duran más de 48 horas, no requieren tratamiento. En esas reacciones, puede ser una leve suave, una fiebre, perdón, suave, que no me va a durar demasiado tiempo y es bien controlado, una febrícula puede ser, y los SAVIs moderados son reacciones que interfieren generalmente con la actividad, puede requerir un tratamiento farmacológico o monitoreo, pero no requiere un tratamiento prolongado médico hospitalización. Esto puede ser con las vacunas, la DPT, la DT, la pentavalente, que sí van a requerir un antipirético y monitorización, que generalmente son 3, 4 días, para que se normalice y desaparezca estas reacciones, ¿no? Entonces eso tenemos que estar viendo. Recuerden que los SAVIs leves hasta moderados son los más frecuentes que pueden suceder y los SAVIs severos son los que generalmente son bien difíciles de que aparezcan, pero que se aparecen tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Todas vacunas que están en nuestro calendario de vacunación tienen reacciones, tanto reacciones locales leves, ¿ya?, como moderados, y tenemos que identificarlos. También en la normativa, yo les he puesto el cuadro, en la normativa técnica nos habla de las reacciones y del porcentaje en que ellos aparecen, ¿no? Entonces tenemos que tener conocimiento que casi todas las vacunas van a hacer alguna reacción y tenemos que explicarles nosotros a la población, a la persona que se va a vacunar, precisamente para evitar que ellos se alarmen, se pongan ansiosos por una reacción que es lógica o es normal en la vacuna, pero que al tener desconocimiento, ellos nos pueden alarmarse, como es lógico, el desconocimiento, ellos van a creer que puede ser por otras causas, ¿no? Entonces, siempre con la información para ver cómo lo pueden manejar, ¿de acuerdo? En los ESAVIS severos, estos van a ser cuadros de alarma, pueden ser incluso hasta fatales, puede ocurrir después de la administración de una vacuna. Esto nos va a causar preocupación y es
es lo que más nos va a llamar la atención, porque en un primer momento se va a indicar que sí es atribuida a la vacuna, pero recuerden, ESAVI quiere decir inicio de investigación si realmente es atribuida o no. ¿Por qué los ESAVI severos nos van a causar alarma? Porque ellos nos pueden llegar a contraer una hospitalización, el riesgo a una muerte, la discapacidad de la persona o el fallecimiento de ella. Entonces, por eso que tenemos que tener mucho cuidado. También se incluye entre los ESAVI severos a los que son conglomerados, un aumento de los ESAVI moderados o leves. Si hay un pico o una alza de estos eventos en una población, también es causa de investigación. Entonces, epidemiología en su definición va a definir una operatividad que desencadena un proceso de investigación para así poder concluir si realmente fue elaborado por la vacuna. Recuerden, ESAVIs severos o los conglomerados o eventos muy altos de los ESAVIs leves o moderados es lo que va a desencadenar una investigación por parte de epidemiología, y ellos van a tener que tener una clasificación final, y si realmente ha habido un evento que está causando los eventos leves, moderados o severos en aumento, tienen que tener las medidas correctivas, decir cuáles son las medidas para evitarlas. En los eventos severos, también en la normativa nos indica, según las vacunas, cuáles eventos pueden aparecer. Toda vacuna puede llegar a tener un evento severo. Lo que sí es que por tasas por millón de dosis aplicadas, tiene un porcentaje que felizmente no es tan severo, no es tan grande el porcentaje, la tasa de porcentaje, pero nosotros debemos de estar capaces de identificarla, porque si hay, la vacuna, la BCG, puede ocasionar incluso una linfadenitis superativa, una inflamación, una infección por mala colocación, o puede ocasionar una osteitis de lo que es por la vacuna de la colocación de la BCG. Ya los porcentajes es de 1 a 700 por 1 millón de dosis aplicadas. Entonces, hay que conocer un poco de este cuadro para nosotros identificar que no solamente es una vacuna nueva la que me puede hacer reacción severa. Todas las vacunas de por sí tienen un riesgo y tienen un porcentaje para poder identificar que me pueden hacer una ESAVI severa, ¿no? Una reacción severa de por sí. ¿Ya? Entonces, tenemos que identificar o diferenciar entre un ESAVI leve, moderado, a uno severo. La frecuencia, como dije, las leves o moderados son muy frecuentes en casi todas las vacunas, o en la mayoría de las vacunas me va a presentar esta reacción leve o moderada. Las severas es bien raro en lo que es en las vacunas, pero existe, entonces tenemos que identificarla. Los ejemplos, un ejemplo es generalmente las leves y moderados, las sintomatologías son generales, puede ser cefalea, dolor de cabeza, malestar general o reacciones locales en el sitio de aplicación. Las severas pueden producir convulsiones, encefalitis, anafilaxis o enfermedades viscerotrópicas. La gravedad es que en las leves moderados, repito, no requiere una evaluación o una hospitalización. En cambio, en las severas sí lo amerita e incluso genera un riesgo a discapacidad o la muerte. La evolución se limita en el leve moderado en unos días, nada más de horas, es espontáneo. En cambio, el severo requiere hospitalización y eso puede tardar hasta semanas, ¿no? Dependiendo de la gravedad en sí. Causado por la vacuna, generalmente sí, ya son reacciones o eventos que sí sabemos que lo va a generar la vacuna, pero en las SAVI severos no podemos determinarlo eso a simple vista, y tiene que haber una investigación para determinar los SAVI severos. Necesariamente eso tiene que
determinarlo la investigación de epidemiología. Así simple no puedo decir que tal vacuna hizo reacción severa. Tiene que haber previamente una investigación. Necesidad de investigación en los ESAVIS leves y moderados, como le dije, se investiga si hay un conglomerado, si hay un número alto de ESAVIS leves y moderados para yo determinar que se tiene que hacer una investigación. En cambio, en el severo, así sea una persona que me haya hecho una reacción severa, se tiene que investigar. Hay fichas epidemiológicas. En la ficha amarilla es las que me van a indicar las reacciones que se va a investigar. En cambio, hay una ficha azul que es una investigación netamente clínico en los ESAVIS severos. El flujo, la investigación, quien lo hace, el ESAVI moderado o leve, lo hace la unidad de farmacovigilancia. En cambio, un ESAVI severo lo hacemos a nivel nacional por la Red Nacional de Epidemiología. La institución lo puede hacer DIGEMIT en los leves o moderados y el CDC de MINSA lo hace en los eventos severos. En lo que respecta a las vacunas, le traje un cuadro en donde indica las características. Básicamente este cuadro nos indica de las vacunas Sinopharm, el AstraZeneca, el Pfizer o Moderna, que son las vacunas que aparentemente son las que van a llegar en algún momento en el Perú. Y como vemos, las reacciones adversas que se han estudiado y los que nos están reportando es el del Sinopharm, que a más del 10% presenta más que todo dolor en el sitio de inyección. Del 1 al 10% puede presentar fiebre, fatiga, dolor de cabeza, diarrea, eritema, inflamación o picazón, endurecimiento en la zona de inyección. Menos del 10% va a presentar rash cutáneo, náuseas, vómitos, picazón en el lugar de inyección, dolor muscular, somnolencia y mareos. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, ya que muchas personas pueden identificar algunas de estas. Por ejemplo, cuando hemos estado vacunando en mi hospital, muchas de las personas va a presentar o manifestó presentar un leve dolor o diarrea. ¿Por qué digo muchas personas? Recuerden que cuando se empieza a vacunar, si yo vacuno más personas, más cantidad de gente, voy a tener también los eventos adversos aumentados. Recuerden que las reacciones son por 1000 vacunados. Si yo me dicen que la reacción es 2 personas por cada 1000 vacunados, pero yo en un día vacuno 10,000, supongamos, no voy a tener 2 personas que me hagan la reacción, sino voy a tener mucho más. Entonces, mientras más personas vacunes, más reacción severa o reacción adversa, perdón, más reacción adversa vas a notar, te vas a identificar. Esto quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado en que el observar el aumento de las reacciones que nos están identificando los laboratorios no solamente requiere que la vacuna es lo que está identificando por una mala administración o por que la vacuna está mala, no, sino que según datos son reacciones que vamos a ver y lo vamos a poder ver más seguido si es que más personas vacunemos. Entonces tenemos que tener eso en cuenta también. Entonces, en lo que es AstraZeneca, nos indica también las reacciones como dolor en el sitio de inyección, dolor de cabeza, fatiga, mialgia. Para esto, las reacciones, lo que quiero yo identificar con este cuadro es que todas las vacunas, como vemos, tienen reacciones y que dependiendo de la vacuna que yo esté administrando, tengo que observar cuál es el porcentaje de reacción que me va a presentar esa persona. Como vemos, casi el 84.1 en el caso de Pfizer va a tener una reacción en el sitio de inyección, generalmente dolor e inflamación. La mayoría me va a hacer esta reacción, a comparación del 1 o 10% de Sinopharm. Moderna, ellos reportan también un alto índice de dolor en el lugar de la inyección. El 91.6% de los vacunados va a tener esta reacción. Ellos refieren de Moderna dolor articular incluso en el 44.8% de personas que se han vacunado. Entonces, tenemos que ver las reacciones, saberlas
para poder yo identificar e indicar a esa persona que voy a vacunar que puede presentar estas reacciones. Y si en llegar el caso lo presenta, saber identificar si es por la vacuna o no. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que las reacciones, las que han presentado anafilaxia, por ejemplo, es Sinopharm. Sinopharm tiene 45 anafilácticas reportados en 6.2 millones de dosis. ¿Qué quiere decir? Que con 6.2 millones de dosis aplicadas se presentó 45 casos de anafilaxia. El Moderna, en la aplicación de 2.1 millón por dosis aplicadas, reportan hasta el momento 15 anafilaxias reportadas. ¿De acuerdo? Hasta el momento Sinopharm y AstraZeneca no han reportado, pero recordemos que también que las vacunas mayor administradas son de Sinopharm y Modernas ahorita en el mundo. Entonces tenemos que también evaluar esos datos, ¿no? Ahora, como les mencioné, todo esto se tiene que determinar bajo previa investigación. Nosotros tenemos una directiva sanitaria para la vigilancia epidemiológica de los eventos supuestamente atribuidos por la vacunación o inmunizaciones. La que actualmente está vigente es la que bajo resolución 063 en el año 2014 se aprobó. Ya es la directiva sanitaria 054. En ella nos va a proporcionar conocimientos o pautas para todo el personal de establecimiento de salud para una vigilancia adecuada para los eventos de SAVI severos. ¿De acuerdo? Ahora, si bien tenemos esa normativa que todavía está vigente, también tenemos una resolución ministerial que fue aprobada hace poco, el 3 de febrero de este año, en la que nos da o nos informa una directiva sanitaria, la 129. La directiva sanitaria es para la vacunación contra la COVID en situación de emergencia. Recuerden que todavía estamos en emergencia sanitaria por la pandemia. Esta directiva se crea para la que es la implementación de las fases de vacunación contra el COVID. Pero dentro de esta directiva sanitaria también nos habla y nos hace mención de la directiva para lo que es la investigación o los parámetros de evaluación para los eventos adversos. Ahí también nos habla sobre los formatos en los que se deben de llenar para una notificación y una vigilancia por los casos que pueden estar ocurriendo mientras se empiezan a hacer las vacunaciones en toda nuestra población. Esto es las estadísticas hasta el año 2019, los que se han reportado. Recuerden que siempre hemos tenido ESAVI, siempre los vamos a tener porque es parte de la vacunación, pero tenemos que ver que dentro de esos números que todavía se evidenciaron, siempre hay que tener estudios para ver si es reaccionado por la vacuna, si es un error programático, son por enfermedades coincidentes o no concluyentes. En este cuadro vemos que, por ejemplo, los datos que teníamos hasta el 2013, la mayoría indicaba que eran por eventos coincidentes. Esto mucho se relaciona por lo que les mencioné, que generalmente vacunamos en niños y lo que es la propiedad neta de un niño es que siempre son más propensos a enfermarse y están en periodo de incubaciones en el momento de vacunar. Entonces, este cuadro como que lo relaciona, pero también hay un porcentaje que en ese entonces era alto, que estaba relacionado previamente a la vacuna, ¿de acuerdo? Recuerden que hay vacunas que no se pueden administrar a los que son alérgicos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que se investiga y hay un porcentaje que también quedó en no concluyentes, ¿no? Que no se logró identificar realmente por qué produjeron esos ESAVI severos. La identificación de un ESAVI puede hacerse tanto en el establecimiento de salud como en la comunidad. En el establecimiento de salud generalmente pueden venir por emergencia, tanto por hospitalización, UCI o incluso en consultorios externos. La identificación y el inicio de la notificación de un ESAVI
Puede ser por cualquier personal de salud, tanto médico, enfermeros, técnicos de enfermería, cualquier farmacéutico, nutricionista. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier personal de salud que evalúe o esté al tanto de una persona que identifica un ESAVI o una reacción que puede estar involucrada por una vacunación es la que puede notificar inmediatamente para hacer su investigación. No es necesariamente que sea un responsable. Siempre hay establecimientos que puede haber un responsable de la vigilancia epidemiológica, pero él no es el único que puede hacer la notificación. Es la primera persona que entra en contacto con el evento, el niño, la persona que ha sido vacunado, identifica una sospecha de SAVI, él puede hacer la notificación y así hacer el seguimiento para la investigación. En la comunidad puede ser que lo puedan hacer los orientadores, servicio social, los vigilantes, o sea, cualquiera persona que pueda tener un poco de conocimientos o capacidad puede identificar, lo puede derivar para hacer una notificación exhaustiva de la reacción. Pero para eso también tenemos que estar en vigilancia de los rumores y casos de investigación. En sí, la vigilancia de los rumores, recuerden que puede haber muchos casos en los que no sean realmente ciertos, solamente sean comentarios, alguien que lanza una información que realmente no es verídica, entonces tenemos que también verificar eso para evitar una crisis en lo que respecta a lo que es la vacuna, ¿no? Las crisis siempre salen cuando hay una información que no necesariamente sea real, no es oficial, entonces puede ocasionar que ese rumor vaya a incrementarse y al final lo único que podamos ocasionar o lo que se puede ocasionar es una inestabilidad en lo que es el criterio para vacunar o que la población no confíe en lo que es la vacunación, que eso es lo que se trata de evitar, ¿no? La vigilancia de SAVIs, como les mencioné, se hace una vigilancia de los SAVIs graves que causan hospitalización, riesgo en la vida o producen desenlaces fatales. También se investiga los rumores, como les mencioné. ¿Por qué? Porque esto va a traer que si no se investiga un rumor establecido o un rumor que puede tener fuerza, lo que va a desencadenar es que la población no confíe en la vacunación y esto ayuda a disminuir las coberturas de vacunación, que a la larga nos podría ocasionar serios problemas porque la población va a estar susceptible y vulnerable. Eventos que afecten a un grupo de personas, si es que se va a investigar, por ejemplo, los eventos que puedan ocurrir en un área determinada, un colegio, una institución que se vacunó y hay unos eventos que está ocurriendo en esa institución que se ha sido vacunada, se tienen que determinar para evaluar que no sea un evento severo, grave o leve, ¿no? Eventos relacionados con el programa son los errores programáticos de por sí y la farmacovigilancia en nuevas vacunas. Justamente ahorita estamos en lo que es farmacovigilancia de la nueva vacuna dentro del COVID, que eso quiere decir que cualquier vacuna que está ingresando al calendario vacunacional, en este caso ingresando por emergencias, se tiene que investigar para determinar qué eventos o qué reacciones esta vacuna va a producir en la población. Si hay eventos adversos severos, graves, moderados, todo eso se investiga y se reporta para así tener una data y así poder tener una eficacia de las reacciones o un rango o determinar ya, establecer un periodo o un cálculo de las reacciones adversas que puede tener esta vacuna. Los rumores pueden ser especulaciones. Esto mucho se ocurre porque ya tenemos acceso a la información que es constante. Nosotros tenemos que ver que no solamente tener acceso a la información, sino también ver que estas fuentes sean verídicas y no ficticias. Las redes sociales como Facebook, Twitter, si bien es cierto, nos dan información rápida de todo lo que está sucediendo, también tenemos que ver si es realmente fuente verídica, si es una fuente verídica, porque recuerden que también ahí puede llegar unas redes que es anónimo,
puede ser recién que lo hayan creado solamente para levantar el rumor y después dejarlo, ¿no? Entonces tenemos que ver si realmente es confiable la información que tenemos o no, y son fáciles de difundir. En uno de los rumores de que se empezó a correr, sobre todo acá en el Perú, es que indicaron en redes sociales, salió que el Perú aprobó la aplicación de la vacuna que sea obligatoria. Y esto fue falso. Hasta ahorita la vacunación en el Perú sigue siendo voluntaria, no es obligatoria. También empezaron a indicar que la vacuna iba a ser requisito para cualquier trámite comercial o civil. Esto también quiere decir que al ser requisito para algún trámite quiere decir que era obligatorio, ¿no? Y esto el MINSA lo descartó, no es hasta el momento. Todo lo que es la vacuna en el Perú sigue siendo voluntaria, no obligatoria, ¿no? Las notificaciones, vamos a observar que cuando se identifica un ESAVI, el reporte tiene que ser dentro de las 24 horas mediante la ficha de notificación inmediata. Se dice que la vigilancia es compartida, ya que cualquier investigación se tiene que hacer con el CDC de MINSA o DIGEMIT. Recuerden, si es severo, va a CDC MINSA, y si es leve moderado, lo realiza DIGEMIT, ¿no? Y todo lo que es el SAVI severo tiene una vigilancia. Esta vigilancia que actualmente incluso se hace es una vigilancia activa, ya que tiene que ser una notificación diaria y también una notificación negativa. ¿Qué quiere decir notificación diaria? Cuando empezamos cualquier tipo de campañas o empezamos a lo que es la vacunación en cualquier establecimiento de salud, este establecimiento tiene que notificar sus SAVIs diariamente. ¿Y por qué se dice negativa? Porque así no hubiera ningún reporte de SAVI durante el día, tiene que haber una notificación en la cual indica de que no hay ningún evento actualmente de SAVIs. A eso se le dice negativo, que yo estoy notificando, pero estoy notificando que no hay nada, ¿no? Por eso dice notificación negativa. La vigilancia de los SAVIs, la identificación de un caso de SAVI por cualquier tipo de personal de salud, como le había mencionado, la notificación debe ser dentro de las 24 horas de vida, de forma inmediata, mediante la ficha de notificación. Esta ficha de notificación lo realiza epidemiología o el personal que cumple su función en los establecimientos de salud, y ingresa lo que es la investigación, que esto me puede durar hasta 48 horas por el equipo de inmunizaciones o epidemiología, de farmacia o de los servicios que estén dentro de la evaluación. La ficha de investigación es el informe inicial y es el informe que da inicio o pie a lo que es la investigación epidemiológica. Para eso, esta ficha de investigación tiene que tener los criterios o escribir todo lo que identificó en la persona para que tenga la sospecha de este SAVI. Puede ser el cuadro clínico, epidemiológico, si es que tenía un informe médico, si estuvo en contacto con una persona que haya tenido alguna enfermedad, o todos los criterios para determinar o descartar que este SAVI tenga alguna relación con la vacuna. Se realiza un seguimiento si está hospitalizado la persona, se hace el informe de seguimiento, se completa los expedientes, la historia clínica, si está en casa se hacen las visitas domiciliarias y tiene que haber una clasificación final. Esta clasificación final lo hace o lo realiza el Comité Nacional, que está dirigido por el Grupo de Vigilancia Epidemiológica a nivel MINSA, que puede ser DIRIS, DIGEMIT, y lo centraliza a todo lo que es el MINSA, Dirección de Inmunización o DIGEMIT. ¿De acuerdo? Ahora, en caso de esta investigación, en caso de los fallecidos, tiene que haber un comité de crisis, un plan de crisis para que haya un comité de SAVI y se siga investigando y ver el porqué del fallecimiento. Recuerden que cualquier fallecimiento, en caso de lo que es vacunación, siempre va a ser un impacto negativo y tiene que ser evaluado, investigado y sobre todo tiene que salir identificando qué fue lo que sucedió
en este suceso, ¿no? En lo que es la diferenciación, en lo que vamos a identificar en un ESAVI, tenemos que diferenciar también lo que es reacción anafiláctica o reacción de un síncope, como habíamos mencionado. Generalmente el síncope les da a la mayoría en los adolescentes, puede ocasionar sensación de frío, calor, palidez, ¿ya? Puede hacer sudoración facial, mareo. Generalmente esto se relaciona mucho en los adolescentes o adultos. Es bien raro en los niños, pero podría suceder. Se diferencia la reacción anafiláctica porque la reacción anafiláctica ocurre rápido, puede ser entre 15 a 30 minutos. Es también por eso que se toma actualmente el tiempo de espera en los que van a ser vacunados contra el COVID. Tienen que estar esperando de entre media hora para ver si hay alguna reacción, precisamente por esto, porque la reacción anafiláctica en la mayoría o en casi todos los casos ocurre entre los 15 a 30 minutos de haber aplicado la vacuna. La sensación es ahogo, sensación de muerte inminente. Generalmente empieza una relación en la piel, prurito, urticaria, contunción, desorientación de la persona, desmayo, también hay reacción, cambio en la respiración, sibilancia, broncoespasmo, estridor. Entonces, en este cuadro vamos a ver la diferencia entre cada una de ellas para poder determinar qué es lo que está sucediendo en la persona, ¿no? Esta es la ficha de reporte de notificación negativa diaria, en la cual se realiza cada día que se realiza la vacunación, coloca la fecha que estoy notificando, que generalmente es si yo inicio hoy día la vacunación, tengo desde mañana ya estar notificando las reacciones que hayan ocurrido hoy día y así sucesivamente. Se coloca la fecha de la que se están notificando, el establecimiento de dónde estoy realizando la notificación y empiezo a colocar, si son varios establecimientos, los nombres de los establecimientos y el total de las notificaciones. Si es negativo, quiere decir que no voy a reportar nada, se coloca todo en 0 y siempre nosotros tenemos que tener un informe de nuestros posibles errores programáticos, ¿no? Tenemos que tener como un plan para determinar cómo vamos a determinar o evaluar cada suceso. ¿Ya? Este es el formato para los ESAVIs leves o moderados que están en el anexo 6 de la última resolución del 126 que salió este año, en la cual vamos a colocar ahí todo lo que es la descripción de la reacción o lo que nosotros suponemos que está relacionado con un ESAVI, si tiene alguna gravedad, si estuvo hospitalizado o no esta persona, si hay un seguimiento, se hizo una visita. Entonces, todo eso lo tenemos que escribir en la ficha de notificación para que así empiece a realizarse la investigación. ¿Ya? Acá tenemos también lo que es el ESAVI severo, que también tiene que verse, sea escrito con letra clara, legible, el nombre del establecimiento donde está sucediendo la reacción, el nombre de las personas que está notificando o que detectó el caso, la persona que está ocurriendo el evento, el ESAVI, y los datos de vacunación. En los datos de vacunación es importante poner la fecha en que se vacunó, la hora de vacunación, la hora y fecha de inicio de los síntomas, la vacuna, dónde fue aplicado, vía de aplicación, ya la dosis, si fue según el calendario. Este es el formato de investigación, que acá ya empiezan los reportes de la ficha de investigación, si se han hecho seguimientos, qué es lo que está ocurriendo, si han sido locales, las reacciones. Ya todos estos signos y síntomas de alarma que nos han determinado que esta persona está haciendo una reacción dentro de un evento de vacunación, tenemos que colocar alguna descripción o cuadro clínico si es que ha tenido antecedentes de
de riesgo o si adquirió hospitalización, se está haciendo seguimiento. Toda la ficha tiene que ser llenada para así nosotros determinar y pueda hacerse una investigación clara y precisa. Recuerden que la investigación o el que determina si fue un ESAVI, si fue un evento realmente relacionado con la vacuna o no, es el Comité de Vacunación de Inmunizaciones, tanto de la DIRESA o DIGEMIT, ¿ya? Ahora, si vemos que el ESAVI, es muy importante hacer una vigilancia exhaustiva, ya que cualquier evento o cualquier reacción que suceda, esto va a impactar de manera negativa en los programas de inmunizaciones. Ha habido eventos siempre con cualquier tipo de vacunas. Recordemos la SPR, se relacionó mucho con el autismo cuando empezó su vacunación. También la VPH se relacionaron, el virus de papiloma humano, cuando empezaron sus vacunas, empezaron a relacionarse con muertes en adolescentes. Ya, entonces vemos que de por sí cada tipo de vacuna, cuando se incrementa o se ingresa en un calendario de vacunación, siempre han habido estos rasgos de que va a haber un temor y siempre va a tener una relación a un evento que puede llegar a la sociedad. Entonces, cada vez que haya un evento que se tiene que investigar, se tiene que determinar y se tiene que definir realmente si fue causada por la vacuna o no, porque si no se determina, si no se sale un comunicado indicando esta relación, muchas veces lo que va a hacer es que la persona no va a tener la confianza de colocarse dicha vacuna y eso merita un riesgo en lo que es los programas de vacunación. Una crisis entonces ocurre cuando hay una situación en la cual va a haber una pérdida real o potencial de la confianza en las vacunas. La población ya no va a tener esa confianza, o puede ser que no tenga confianza en los servicios de vacunación. Generalmente es desencadenado por una presencia de eventos adversos o supuestos. En este caso de supuestos, en los rumores, la mala información. Entonces eso puede desencadenar una crisis. Como vemos siempre cuando hay una crisis o un evento que causa angustia o preocupación en la población, lo que va a desencadenar es una baja de coberturas y por ende ya nos debilita en lo que son los programas de vacunación. La gente no va a querer vacunarse, no va a querer llevar a sus hijos a vacunar y esa desconfianza es perjudicial. Las consecuencias, entonces, ante una crisis de SAVI es que van a disminuir las coberturas, desconfianza en la población de lo que está sucediendo, de lo que se está viendo, un temor o dudas en el personal de salud también, porque ellos también no van a saber cómo afrontar los temores o la desconfianza de esta población, las dudas que tenga la población, pérdida de la credibilidad de las vacunas en sí, van a creer que las vacunas no sirven o que simplemente no les va a ayudar en nada. Pérdida de confianza en los servicios de salud, ¿no? Como les mencioné, en el caso de la enfermera que tuvo un síncope vagal, la gente empezó a tener esa crisis, esa angustia de lo que estaba pasando con esta nueva vacuna y empezaron en las redes sociales tanto así a tener esa exageración que empezaron los rumores, que empezaron a indicar que la enfermera que tuvo esta reacción falleció, que murió, cosa que era falso porque hay muchas personas que no pueden diferenciar entre síndrome vagal o una reacción anafiláctica y lo que puede ocasionar son estos rumores, estas noticias falsas, que a la larga lo único que empezaron a hacer era que las personas ya no se querían vacunar por temor a las reacciones de la vacuna, ¿no? Un ESAVI durante las campañas. Tenemos, como les mencioné antes, tenemos que tener mucho cuidado en los ESAVIs que se van a ir ocurriendo mientras se hagan unas campañas de vacunación. ¿Por qué? Porque en campañas hay la aplicación de un gran número de dosis durante todo el periodo que me dure la campaña y por ende, al haber un mayor número de vacunados, va a haber también
un aumento de las ESAVIS, sobre todo de los leves moderados, va a ir aumentando. Como se aplican en varios grupos de edad, también va a haber mayor reacción dependiendo de cada grupo de edad o personas que se están vacunando. El personal de salud, si es de poca experiencia en el manejo de vacunas, esto también debilita el programa, porque al no tener el conocimiento en el manejo o la administración de la vacuna, puede llegar a un aumento en los ESAVIS. La difusión de los rumores generalmente es mayor, como les mencioné, porque va a haber más casos de ESAVIS, y el desconocimiento hace que empiecen a tener rumores que muchas veces son falsas y que va a ayudar a que la población tenga ese temor. Mayor percepción de la población y personal de salud, medios de comunicación más ávidos a las noticias sensacionalistas, sobre todo esas noticias que va a causar impacto negativo, en general un impacto para la población. Ellos lo van a lanzar sin tener una confiabilidad en los datos, ¿no? Entonces, ¿cómo se evita una crisis por ESAVI? Para evitar siempre tiene que haber un compromiso de todos los medios, tanto político como de todos los programas de por sí, para tratar de involucrarlos y hacer una respuesta o un trabajo mucho más centralizado, mucho más rápido. Tiene que haber una organización, planificación por adelantado, capacitaciones tanto en lo que es periférico como las capacitaciones en los hospitales, porque recordemos que si llega a haber un evento severo, los hospitales deben de estar capacitados para identificarlo y sobre todo tratar de la atención inmediata a una persona que realiza o que presenta un ESAVI severo. Información de diferentes audiencias, acceso a la respuesta oportuna. También es importante que la que dé la respuesta, la que dé la información sea una, no puede haber versiones tergiversadas, que una persona diga una cosa y luego otra persona diga otra. Esa tergiversación va a ser muy, muy fuerte y va a hacer que la población no sepa a quién creer o a quién entender lo que está sucediendo realmente. Debe de haber una participación de la sociedad científica, porque ellos también dan su informe, también dan su notificación de las cosas que está pasando. Entonces siempre es involucrar a todos los líderes de opinión, hacer alianzas en lo que es la comunicación para que todos tengan un solo información y un solo criterio en lo que es el manejo de los ESAVIS. Para realmente para evitar todo lo que es un ESAVI, tenemos que también ver que no solamente está en que la vacuna sea elaborada correctamente, que sea eficaz, sino también que haya una administración correcta, la vía de administración de la vacuna sea la correcta, la edad o el periodo en que yo voy a vacunar también esté con los criterios de administración correcto, que sea el paciente correcto, que no haya una equivocación. Todos estos procesos de por sí son los procesos que debe de tener cualquier personal en el momento de vacunación, y también lo que es el registro para la identificación de este personal esté realmente vacunado, un registro correcto. Ya, porque muchas veces nosotros ahorita tenemos en el MINSA lo que es el registro tanto por Equali como el GIS-MINSA, que son registros oficiales en lo que es la vacunación a nivel nacional. Estos registros es para identificar la vacunación de las personas, tanto se identifica por el DNI, porque está anexado con la RENIEC, y esto precisamente es para evitar errores o evitar la sobrevacunación. Antes, ¿qué pasaba? Que se le vacunaba a la persona, le dábamos la tarjeta, pero muchas veces estas tarjetas la persona las perdía, no tenían el seguimiento adecuado. GIS-MINSA ya se ha implementado hace como más de 4 años, en la cual un establecimiento que tiene acceso ingresa los datos de esta persona, y si esta persona se va de viaje, se va a provincia y
quiere continuar su vacunación, pero no llevó la tarjeta, se le perdió la tarjeta, en este sistema se puede identificar a esta persona que ya se vacunó en la institución, en otra institución se identifica la vacuna que le pusieron, cuándo le pusieron, y así esta nueva institución puede continuar con lo que es la vacunación. Por eso es importante ahora el registro correcto, no solamente en nuestros registros de la institución, sino en este sistema que el Ministerio de Salud lo está habilitando, ya lo tiene de por sí, hace ya, como les mencioné, más de 3, 4 años, en la cual se tiene que haber siempre un seguimiento y un registro para que así a nivel nacional sepamos qué personas están vacunadas, contra qué están vacunadas y si yo puedo volverle a vacunar o si amerita cualquier tipo de vacunas de por sí. Esto se hace a nivel nacional con el DNI, tanto para niños, para adultos. De por sí, el único requisito es contar con el número de DNI para poder buscarlo en el sistema, ¿no? Bueno, eso sería. Muy bien, licenciada Cristina. Licenciada Cristina, vamos a ver si hay consultas. Aquí tenemos una consulta de Magdalena Méndez. Buenas tardes. ¿Cuál es el protocolo de manejo en caso de shock anafiláctico? Actualmente, lo que nos requieren en estas campañas de vacunación es un flujo de vacunación. Lo ideal es de que haya un ambiente de triaje en la cual vamos a identificar o haya un personal adecuado para identificar todo lo que son las medidas de riesgo de una persona que esté asintomático y todo, o que sea alérgico, o que esté en tratamiento. Recuerden también que eso va a disminuir la reacción de un SARS severo. Lo que sí nosotros tenemos, incluso en la norma o en la directiva, indican lo que es la epinefrina de 0.01 por kilo de peso, pero como les digo, actualmente lo que nosotros tenemos es un flujo. Primero la triaje para la detección, luego lo que es el registro y vacunación, y luego la sala de espera o la sala de de espera, en la cual el personal debe de estar ahí sus 30 minutos. Para ahí se requiere de que haya un personal, si es lo ideal, que haya un personal capacitado por las reacciones que pueda presentar. Recuerden que en cualquier momento presenta y no es que yo, la que vacune, tenga que correr a atender. Lo ideal es de que haya una persona ya entrenada, capacitada para su atención. Si tiene la posibilidad de que donde yo esté vacunando hay una persona así, sería lo ideal por todo lo que pueda presentar, ¿no? Bien, la siguiente consulta de Miguel Ángel Cabrejo. Pero si ese HIS está habilitado, ¿por qué cuando no llevan la tarjeta de vacunación en el lugar exigen y no vacunan hasta que le entreguen el físico de la tarjeta de vacunación? Como le mencioné, el HIS-MINS es un sistema que ya está habilitado, pero no todos los centros. Deberíamos de ver de qué centro de salud se está refiriendo, ¿no? Eso es uno. Dos, que muchas veces no lo actualizan o porque no tienen el sistema o porque no lo han registrado. A mí particularmente me pasa que la mamá me dice, yo lo vacuné en tal establecimiento, reviso y no aparece. Entonces, eso es como que lo que nos lleva a no confiarnos 100% en este sistema. Lo ideal sería, como les mencioné, es un ideal
que en este sistema aparezca todas las vacunas, pero lastimosamente no es así. Entonces, tampoco puedo fiarme del sistema, porque si el sistema me aparece, y muchas veces aparece la primera dosis, por ejemplo, me llega un bebé de 6 meses y la mamá me dice que ya le vacunó hasta los 4 meses, pero en el sistema me aparece solamente la vacuna de los 2 meses. En ese caso, ¿qué puedo hacer? No puedo yo vacunarle la de segundo meses, las de 4 meses, porque no me aparece en el sistema. Tampoco puedo vacunarme a los 6 meses si no sé la fecha exacta, y muchas veces, lastimosamente, la mamá no sabe la fecha en la que se vacunó. Recuerden que ustedes no pueden registrar algo que no vieron o algo que no tienen la seguridad que sucedió. Entonces, ese es el problema del sistema, que lo ideal es, como les mencioné, que llegado un momento, todo sea por digital, ¿no? Que eso es lo que se supone en algún momento vamos a tener, pero por las falencias que tenemos actualmente es imposible que suceda por ahora. No veamos más adelante si eso ocurre. Ok, muchas gracias. A ver, Almendra. Almendra nos pregunta, buenas tardes, ¿cuál es la diferencia entre un ESAVI leve y una reacción adversa común? Lo que es un SAVI leve es generalmente cuando ya sabemos que es por la vacuna, es una reacción adversa común. O sea, SAVIs es todo lo que va a conllevar relacionado a la vacuna, o sea, lo que se supone que es todo lo que yo voy a asumir o sospechar que es reacción a la vacuna. Si yo ya sé que la vacuna me va a producir dolor, dolor local, enrojecimiento, fiebre, entonces es una reacción adversa. ¿Que lo puedo definir como ESAVI leve? Sí. ¿Por qué? Porque es eventualmente asociado a la vacuna. O sea, lo puedo llamar los dos. Pero si ya sé que sí o sí la vacuna lo está haciendo, lo puedo llamar reacción adversa porque sí sé que es por la vacuna, ¿no? Bien. Entonces, si no hubiesen otras consultas, podemos pasar al siguiente tema, licenciada Cristina. Sí. Ujú.